Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar del tema que nos inquieta a todos. Seguridad. Podríamos hablar de sensación de inseguridad. Algunos dicen que es una cuestión psicológica. Lo cierto es que básicamente se trata de tener miedo. De tener miedo. O sea, de tener miedo por lo que te puede pasar a vos, por lo que le puede pasar a tu familia, por si pueden entrar a robar tu casa, por si estás esperando el colectivo para ir a trabajar y paran dos motochorros y por llevarte el teléfono celular te pegan un tiro o le pegan un tiro a tu hijo. De eso se trata, de esa sensación de inseguridad que está instalada y de una cuestión clave, la policía. La policía y, bueno, no es una cuestión criolla. La corrupción en todas las instituciones, en todo el mundo, es, digamos, una de las características humanas. El problema es cuando el nivel de corrupción ha superado los límites de lo que hace que esa institución sea sostenible y funcional. Es decir, que funcione para lo que fue creada la institución, más allá de que tenga bolsones de corrupción. Pasa en todas partes, ¿eh? Y con la policía la situación es más grave porque cuando la corrupción hace que ciertos sectores de la policía operen como bandas delictivas, ¿quién te defiende? O sea, ese es el problema. Ante la delincuencia, vos tenés la policía que te defiende. O por lo menos uno espera que sea así. Pero si es la policía la que opera como banda delictiva, ¿quién te defiende? De eso vamos a hablar. Estamos con Rafael Filisola, ex ministro del Interior. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, encantado de estar contigo, con toda la teleaudiencia, los demás invitados. Bueno, les cuento, está también con nosotros el Casto Guillén, ex comandante de la policía. Comisario, gracias por venir. Buenas noches, Luis, para vos, para el doctor Filisola, para el doctor también. Bueno, y está también con nosotros el doctor Inocencio González. Él es abogado de Tania Villalba. ¿Qué tal, abogado? Buenas Gracias noches, por venir. Luis. Buenas noches, gente, y buenas noches a la audiencia. Bueno, quiero arrancar con esto. Rafael, creo que, digamos, se inició, digamos, un proceso de depuración, de intento de depuración de la policía y sobre todo con la policía pasa un poco lo que pasa con la docencia, ¿verdad? Durante mucho tiempo esto más que una cuestión, digamos, de vocación, fue una garantía de sueldo del Estado. No era el gran sueldo tampoco, hay que decirlo, ¿verdad? Pero bueno, era una garantía de sueldo. Entonces era algo así como que el que no conseguía empleo, no le daba el cuero para poder entrar a la facultad, me meto para docente o me meto para policía. Esto sigue más o menos igual, fue cambiando. Ojo que por supuesto hay gente con vocación y hay profesionales de primera en la policía, hemos tenido gente brillante, pero digamos, estamos hablando de lo que es el fenómeno general. Yo creo que hubo una masificación en un momento determinado, allá por el 2000, allá por inicio de los 2000, la época del gobierno Duarte Frutos, se tomó la decisión de aumentar sustancialmente la dotación policial. Y era una decisión correcta porque realmente estábamos por debajo, ahora volvemos a estar por debajo. Pero la implementación, desde mi punto de vista, fue una implementación incorrecta. Pues se masificó la formación policial. Se formaron el comandante me va a corregir, se formaron unas 10 unidades del Colegio de Suboficiales en el interior del país, donde no había la misma calidad que se tenía acá en Asunción. Y de esa manera yo creo que entró mucha gente a la carrera policial, pero gente que de repente no tenía la vocación y tampoco recibió una formación adecuada. Entonces ahí tenemos un primer problema y después hay muchos otros problemas más que hacen al tema de recursos humanos, que es un tema central en el manejo de la policía. Comisario, ¿cómo ves vos? Vos hiciste la escuela, ¿dónde? ¿Acá en Asunción? En Asunción, sí. En Asunción. Todavía era la vieja escuela, digamos. La vieja escuela de Mariscal López Martí, escuela de policía, sí. Escuela de policía. Hace 50 años atrás. Ya. Hay una diferencia muy grande entre el nivel de formación que tenían entonces y lo que vino después. Obviamente, sí, muy grande. Es más, al masificarse el ingreso de aspirantes,
y al crear sucursales en distintos departamentos. Algunos políticos cumplieron su sueño de tener su policía propia. Es la aspiración política siempre y de todos los colores. Crear la policía departamental para tener cada uno su feudo. Eso no se puede dar por cuestión constitucional, pero se crearon filiales casi en todos los departamentos. ¿Y qué pasó? Que el egresado en el departamento de Cazapá no quiere moverse de Cazapá. El egresado en Alto Paraná no quiere moverse de Alto Paraná. A diferencia de nuestra época, donde ingresábamos y egresábamos solamente en Asunción, tanto oficiales como suboficiales, y de acá íbamos destinados a distintos puntos del país. Esa es la diferencia. Al masificarse se pierde la calidad. Entonces lo que pasó es que con esto, digamos, pasaron a tener, digamos, policías regionales en la práctica. En la práctica. O sea, vos tenés acá una escuela de formación de policía en Alto Paraná. Sí. ¿Verdad? Era gente de Alto Paraná que estudiaba ahí, se convertía en policía y pasaban a ser policía del Alto Paraná. Del Alto Paraná. Y respondían a las autoridades del Y Alto en Paraná. la práctica prácticamente imposible de moverle por algún motivo de ese departamento, traerlo a la capital o llevarle a otro lado. ¿Verdad? De hecho, era una policía departamental. Se suprimieron varias de esas sucursales y ahora se está centralizando nuevamente. Y ampliando el periodo de estudio tratando de mejorar la calidad. O sea, allí se rompió, digamos, la cadena natural de mando y pasaron a responder no a los jefes policiales, sino a los jefes regionales que eran políticos. Exactamente, eso mismo ocurrió. Acordate que no hace mucho un famoso político de Alto Paraná le amenazaba a un oficial superior de la policía expulsarle de su departamento. Fueron palabras textuales. Decía, le voy a echar de mi departamento. Usted no tiene por qué venir a prestar servicio acá. Como si fuese que tenemos feudo cada uno. Bueno, esa es la realidad. Quiero ir otra vez, después vamos a hablar un poco con el abogado en detalle de lo que es el último caso, que yo creo que es gravísimo el caso de la joven Tania, ¿cómo era el? Villalba. Villalba, sí. Sobre todo si se va confirmando esta hipótesis que hay abogado. Se está confirmando. Se está confirmando Sí, señor. que tenemos una persona involucrada en el negocio narco. Eso está en etapa investigativa. Eso está en esta investigación. O sea, no, lo que para mí está muy más que claro es que montaron el operativo para Tania. O sea, eso es categórico, porque Eso tenemos es. las imágenes, la estuvieron siguiendo, Así ya mismo. declaró la suboficial que dijo Ayer que declaró. la llamaron a ella para hacer este operativo porque sabían que era una mujer el blanco y tenía Así que haber mismo. una mujer policía. Así mismo. Entonces, esto se preparó. Lo que no sabemos todavía es si le montaron en el momento, le plantaron la droga en ese momento, o si antes le habían plantado la droga y ellos ya sabían dónde la iban a encontrar. Por lo que va la investigación, creo que en el momento le Le plantaron. plantaron la droga. Ahí mismo. Queda la segunda cuestión, que es si le plantaron la droga para chantajearla en ese momento o si alguien pagó para que hicieran el operativo y ella terminara procesada. Esa es la hipótesis que se está manejando, que posiblemente haya otro involucrado, ¿verdad? Siempre hay una persona que trabaja, o sea, digamos, de que la persona que es el operador intelectual o moral, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy estábamos haciendo una reconstitución, una inspección ocular in situ, ¿verdad? De cómo ocurrió el hecho, ¿verdad? Sí. Aparentemente, conforme a la declaración de la personal policial Petrona Velar, y por todas las indicaciones que nos da a sospechar que ahí mismo le plantaban la droga. Porque Ya. la persona involucrada, que en este caso está inocente, digo yo, porque es muy jovencita y Sí, Petrona. muy que aparte, inexperta. Nunca en el- había salido de la oficina. tampoco la Jamás. mujer, sí. Se recibió en noviembre del año pasado y operó en esa comisaría a partir de enero de 2016. Y su función siempre fue hacer libro de denuncias. Ujú. Y aparentemente le plantaron desde el momento. Ahora, lo que resulta aterrador es si se confirma la hipótesis, hasta ahora es una hipótesis, Sí. de que hay una persona que habría contratado a los policías para que hagan este operativo contra Tania, porque Tania habría recomendado a una mujer que tenía una relación extramarital con un hombre, que, bueno, terminara con esa relación, y este hombre tiene antecedentes de haber estado involucrado en cuestiones con la droga, incluso lo habían involucrado en el atentado contra el hoy presidente del Congreso. Así estaban diciendo.
O sea, Así es. lo espeluznante, ¿esto sería qué? Porque algún narco te agarró bronca, yo que digo boludeces en la radio, ¿verdad? Contratan a la policía, te plantan la droga y chao, te arruinaron la vida. En esa investigación estamos ahora con el cruce de llamadas y eso yo creo que vamos a estar confirmando todas esas cosas. Rafael, esto me pareció muy interesante, esta primera evaluación, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Tenemos varias, pasó con los docentes también, se formaban varias escuelas de formación docente porque había que, digamos, ampliar la cobertura del servicio de educación, ¿verdad? Que necesitábamos a policía, abrimos varios y al final resulta que pasaron a ser policías regionales de facto. Claro, pero sin la infraestructura, o sea, el comandante viene de una carrera, podemos a lo mejor tener nuestras críticas, pero había una carrera, había una doctrina y todo lo demás. O sea, eso no hubo un cambio en la carrera, en la doctrina. Cuando nosotros empezamos ese camino, yo creo que hay hay gente dentro de la institución policial y también dentro del Ministerio del Interior que están continuando, pero es un camino muy difícil. Hay dos problemas, uno ya lo señaló aparte, ¿verdad? Uno ya lo señaló el comandante, el tema de la injerencia política. La injerencia política se da de diferentes maneras, se da como dijo el comandante cuando determinados caudillos departamentales quieren tener mando sobre la policía local. Y ahí se rompe esa cadena de mando. Pero también desde el poder político, desde el mismo poder palaciego, muchas veces también ocurre eso. O sea, en la época de Duarte Frutos, ahora mismo se está viendo eso, donde también se puentea la cadena de mando. Que se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Se le puentea al ministro, el comandante deja de despachar a través del ministro, despacha directamente con algún funcionario de Palacio, ahí se rompe esa cadena, se rompe el control civil, se rompe la unidad de mando y también eso mismo ocurre con el comandante, se le puentea también al comandante, entonces el mismo comandante no tiene la autoridad suficiente. Lo siguiente es el tema de las redes de corrupción. Que eso para un suboficial, un oficial joven que entra, y acá puedo hablar con mucha franqueza porque yo lo conozco al comandante, yo sé que él vivió siempre acorde con lo que ganaba. También hay que decir que hay muchos policías honestos. Yo conocía muchos oficiales y suboficiales honestos, no hay que generalizar, pero hay redes de corrupción dentro de la policía, desde el famoso tema de las guardias privadas, pasando por la recaudación, por ejemplo, a fulano de tal le dan una comisaría importante, él tiene que pagar a sus superiores tanto al mes, al que le consiguió tanto al mes, eso se va más arriba. Y después lo segundo, el tema, lo que no es menos importante, lo tercero, el suboficial o el oficial joven que ingresa a la carrera. Fíjate vos, muchas veces, en primer lugar, muchas veces hay que tener un padrino político. Nosotros llegamos a detectar venta de temas de exámenes. ¿En la escuela de policía? En la escuela de policía, o sea, el comandante Visitación Jiménez, el comandante Visitación Jiménez hizo un trabajo, venía haciendo un seguimiento, él logró comprar el tema de examen. Hizo labrar un acta de escribanía y a la mañana se presentó con el acta de escribanía, pidió uno de los exámenes y cotejó, y bueno, y a partir de ahí hicimos un convenio con la Universidad Nacional y la Universidad Católica y se hizo un trabajo conjunto y se manejó bastante bien. Pero fíjate vos cómo podés pretender una policía íntegra cuando tenés muchas veces un mal ejemplo arriba de los superiores, pero también cuando el mismo policía, el que se está formando, muchas veces tiene que pagar los exámenes. Después la famosa práctica, era que nosotros llegamos a comprar, pero por ejemplo, el oficial que ingresa a la carrera tiene que comprar su propia pistola. O sea, eso nosotros llegamos a 1 año, 2 remesas, creo que Carmelo Caballero también llegaron durante esa administración, se le llegó a dar pistolas. Pero eso no hasta ahora, Rafael. Ahora yo por lo menos que vengo siguiendo el presupuesto de la policía, no veo que se hayan comprado pistolas reglamentarias. O sea, hay dinero para comprar, no se compra nomás. O sea, si vos tenés... eso es un disparate. Si vos tenés, nosotros me acuerdo, el primer año que implementamos el arma reglamentaria teníamos más o menos 1.500 egresados. Se compraron 2.000 pistolas, se le entregó a cada uno bajo inventario, no es que se le regaló la pistola, se le entregó al personal que iba a estar en la calle. Y creo que Carmelo llegó a comprar 5.000 pistolas dentro de un programa de inversiones
para que todo el personal que salga a la calle tenga su pistola de la institución, que esa pistola pueda ser, las municiones sean trazables, o sea, si hay un tiroteo, por ejemplo, saber de dónde vinieron claro, los ¿quién disparos. disparó? En fin, una cuestión, primero un derecho para el personal tener sus propios los recursos que necesita para hacer su trabajo, pero también una cuestión de orden en la institución, ¿verdad? En fin, hay una serie de cuestiones, no sé, por ejemplo, para el ingreso, por ejemplo, se le pedía una serie de estudios médicos a los aspirantes que costaban 800.000 guaraníes. El estudio médico costaba 800.000 Direccionado, sí, direccionado. Cuando salta eso, también fue detectado por la comandancia de la policía en un momento dado porque se habían hecho supuestamente los estudios y después no tenían el tipo sanguíneo de los aspirantes. Entonces, evidentemente, si por una serie de estudios que pagaste 800.000 guaraníes y no tenés el tipo sanguíneo, quiere decir que los estudios no se hacían. Y, por ejemplo, esos estudios se tenían que hacer únicamente en determinados laboratorios privados que estaban digitados. Y yo no sé si plata, o sea, con el sistema de ingreso y hacían con el plata. sistema de ingreso. Y además, el comandante debe recordar también, además en cada una de las unidades había famosos cursillistas. Habían roscas de cursillo también vinculadas con el sistema de ingreso. Entonces, muchas veces cursillos que eran llevados por personas vinculadas con... Entonces, todo eso hay que tener en cuenta porque nosotros enfrentamos ese tema haciendo convenios con las universidades, suprimiendo, disponiendo, por ejemplo, que los estudios médicos se hagan en el sector público, que no se tenga que pagar, en fin. Pero cuando esas políticas no se continúan en el tiempo, y sobre todo cuando en la cúpula policial no hay una firme determinación de combatir la corrupción, y por el contrario, cuando el comandante está en la cabeza de la recaudación, eso tiene un efecto en cascada. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a hablar, estamos hablando acá de lo que el que entra a la carrera, ¿verdad? Vamos a ver en qué momento se prostituye la función del policiamiento, ¿verdad? Porque, ¿qué es policiamiento? Vamos a definir un poco eso. ¿Cuál es la función realmente del policía? Y si un político quiere tener su propia policía, ¿para qué quiere tener su propia policía? ¿Para qué querés vos tener tus propios policías? ¿Para que te cuiden o para que vos puedas cometer delitos sin que nadie te joda? Y después, el producto del delito que se comete, repartís entre la policía. ¿Cómo comienza a prostituirse la función de la policía cuando responden a intereses, a veces de políticos, y después ya vamos al negocio de los narcos? Breve pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a hablar enseguida de cómo se van después los otros vínculos. Primero teníamos la policía y los jefes políticos regionales. Sí. Sobre el tema del examen, ¿qué era lo que me quería agregar? No, y esto viene, inclusive antes del golpe del 89. Yo estuve como oficial de planta del colegio de policía de aquel entonces y se impuso en aquel tiempo el examen médico, los análisis de sangre, para determinar una enfermedad incurable que pueda contraer, que pueda aportar el postulante, y la parte cardíaca, que era nuestro temor siempre. Inclusive el año pasado falleció un postulante. Sí, me acuerdo que estaba haciendo la práctica. Sí. Y en aquel entonces, te hablo de 28 años atrás, se le otorgaba un laboratorio tal, ahí pueden hacer. Véanse ustedes con... Laboratorio privado. Sí, y la parte de cardiología se hacía en el hospital de policía. Ahora de ahí que eso haya derivado en otra cosa, no sé. Pero la parte de ingreso, por ejemplo, yo creo que tomen a la policía no como una isla. Claro. Sí, claro. Los policías somos producto de la sociedad, sí, claro, de la cual provenimos. Sí, ¿verdad? Yo soy de Asunción, estudié en Asunción, la Escuela Panamá, Nacional de la Capital, después me metí en la Escuela de Policía. Soy el producto de eso. Salí bien, salí mal, es consecuencia de la sociedad donde viví, donde crecí, donde me formé. ¿Verdad? Los mismos vicios que están en la sociedad arrastra el policía. Los mismos vicios. Dense cuenta ustedes que
para limpiar estas cosas, para transparentar, le dimos la Universidad Nacional a la Católica. Pues resulta que a los pocos años encontramos en la Católica se vendía examen, no solamente nota. Entonces ya no saben quién confiar, en el Papa, en el Cardinal, en el Obispo, ¿a quién le vamos a traer? Claro. No, lo que pasa es que es más grave cuando la corrupción afecta a la policía, es más jodido. Porque porque pero no le tiene damos las armas. Pero le damos a una institución como la Católica, que tiene viso de transparencia, de legalidad, No, de todo. claro. Bueno, lo que hace, digamos, es minimizar el riesgo de corrupción o reducir los riesgos de corrupción. Pero ellos siempre tener la posibilidad de Sí, por eso te digo, no tomen a los policías, a la policía como una isla. Ahora, ¿cómo se evita que el policía... Yo me imagino, hace poco tuvimos el caso de un policía asesinado en Pedro Juan Caballero. No, en Curuguaté. En Curuguatú. Sí. ¿Verdad? Y hay una serie de audios en donde el hombre Amenaza aparentemente previa. fue amenazado por sicarios, Sí. porque aparentemente él estuvo involucrado en La caída. la incautación de droga y parece que le pagaron a otros policías para que no jodan y ¡bum! Entonces se vino la amenaza. Y después efectivamente lo mataron. Entonces yo me pregunto, vamos a suponer que vos tenés un policía honesto, lo mandaste a la Mambay, Sí. nuevito él, Sí. entró en la comisaría y en la comisaría todos están recibiendo su parte. ¿Cómo hacer? Encima tiene un salario miserable. ¿Cómo hacer para que no termine metido en el mismo negocio? Allá no va a tardarlo, en la frontera no va a tardar. Vas a recibir presiones de todos lados para trasladarle a ese personal. Y te hablo con conocimiento de causa. Te hablo con autoridad, pues fui comandante de la policía. Le envié a uno que va a escupir en el asado. Mejor le enviemos de vuelta a ese. Y la presión viene de todo. Y la presión viene Hasta de todo. hasta de dentro de la policía. Desde más de afuera que adentro. Ah. Si yo soy el número uno de la policía, ¿cómo me va a venir de abajo la presión? De afuera me tiene que venir. Ah. Y acordate de dónde se estudian nuestros ascensos y nuestras designaciones. Desde el momento que llegamos al grado de comisario principal, ya son decisiones políticas. Luis Vareiro no asciende porque habló mal de la campaña del Partido Verde y no asciende. Y te pasó, o sea, te llamamos directamente, no te voy a pedir nombre, pero senador o diputado fulano, tal, o presidente seccional y comisario, vos pico querés ascender. Sacame a este de acá, No. Acordate que las cosas se manejan con mucha decencia, con más sutileza. con mucha sutileza, ¿sí? No, es así directo. Mira que este muchacho parece que no, es buen tipo, Pero no entiende, parece que él... Sí, y vamos a traerle a otro, por favor. Es perfecto, vamos a esperar. Se nos va a enfermar acá este muchacho. no, Llevarle nomás No a su puedo casa. manosear, yo tengo un personal a los 15 días haberle designado ahí, traerlo de vuelta. Voy a tener que, bajo riesgo de su seguridad. ¿Y cómo, Rafael, vos te acordás tu experiencia de esto? Yo te iba a contar, el comandante tuvo suerte. Nosotros en zona roja, en zona de frontera, me acuerdo que mandamos o sea, nosotros en primer lugar lo que hicimos fue apoyar al comando institucional, al comandante. O sea, nosotros pusimos una línea muy clara de división, porque nosotros teníamos presiones de todos lados, ¿verdad? Imagínate, veníamos de la oposición y nuestros aliados habían visto que sus rivales habían controlado a la policía por décadas, entonces ellos querían hacer lo mismo, obviamente. Nosotros pusimos una línea muy clara, decíamos, todos los nombramientos son competencia, el despliegue del personal es competencia del comandante. Y el Ministerio y la Presidencia de la República va a respetar siempre el criterio del comandante. Nosotros lo que sí nos preocupábamos era por lo que nos correspondía a nosotros. Por ejemplo, elegir a personas decentes. Para la comandancia, la subcomandancia son los cargos que dispone el Ejecutivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, me acuerdo a un comandante, tenía a un jefe de policía en una zona roja, tenía mucha firmeza. Me acuerdo que nos llegaban semanalmente la Junta Departamental y la Junta Municipal de la capital departamental se pronunciaban por la destitución del jefe de ese jefe de policía. Me acuerdo que creo que llegó, qué sé yo, un viernes al departamento y yo llegué el lunes. Me fui el lunes teníamos una visita ahí, reuniones, pero llegué a la comandancia, vino una nube de periodistas para preguntarme si cuándo le íbamos a cambiar al jefe de policía porque
había una ola imparable de delincuencia. Y yo me acuerdo que les pregunté, pero pues realmente yo pensé que venían a criticar a mí, ¿verdad? Y le digo, pero ¿cómo puede ser que este señor está hace 3 días y él sea el culpable de una ola de delincuencia imparable? Y cosas así, o sea, ahora, lo que tiene la policía también es, y esto es lo positivo, si hay un apoyo político fuerte, nosotros le dábamos realmente, o sea, hacíamos el papel de malos cuando algún parlamentario, por ejemplo, o algún político importante quería incidir en algún nombramiento que venían, yo me acuerdo, al ministerio venían, yo le decía, miren, ese es un tema del comandante. Nosotros respetamos eso y el comandante también tenía, me acuerdo, tuvimos muchos problemas políticos porque había algunos políticos muy importantes que lideraban su ciudad y estaban enfrentados con el comisario, ¿verdad? Pero nosotros revisábamos, el comandante nos mostraba la foja de servicio y era una foja de servicio impecable. Entonces, Bueno, pero igual había corrupción, Rafael. había Porque corrupción. no la gente que está mirando a decir, che, pero era un paraíso cuando estuvo Rafael. No era. No. Corrupción había patada No, igual. corrupción había, pero sí se empezó un proceso. Yo por lo menos creo que a la comandancia, por ejemplo, no llegaba la recaudación. Eso, por ejemplo, se cortó. O sea, Pero por se lo menos seguía la recaudando. cúpula, corrupción seguía habiendo, sí. Y además el tema del contrabando, el tema del Ahora, iniciamos, por ejemplo, un proceso que fue revolucionario, que yo por lo menos creo que fue revolucionario, por ejemplo, de someter al personal de élite, por ejemplo, las unidades de élite a pruebas de fiabilidad. Y te voy a contar una anécdota que es espectacular. ¿Cómo era? Detector de mentiras. Detector de mentiras. Detector de mentiras, polígrafo. ¿Y funcionaba? Mira, sí funcionaba. Por ejemplo, varias unidades, depuramos totalmente la unidad antisecuestro. La unidad antisecuestro se depuró totalmente y se depuró totalmente también la unidad antinarcóticos. Se generó una nueva unidad antinarcóticos que tuvo unos resultados récord en muy pocos meses. Pero te voy a contar, y esto te refleja la cultura, no solamente de la administración pública en general. Cuando te hacen una prueba de polígrafo, antes de empezar, el poligrafista te dice, si usted cree que hay algo que tenga que decirnos, díganos. Y uno de los poligrafiados, porque antes de entrar en la parte de las preguntas, donde se le preguntaba, qué sé yo, si hizo algo indebido, Claro. él dijo, bueno, yo anteriormente estaba en tal unidad. En esa unidad nuestro jefe nos ordenaba recaudar. Entonces nosotros recaudábamos. Porque si no recaudaba, entonces a mí me iban a marginar. Desde que estoy en esta unidad, no recaudo porque nuestro jefe no nos pide. Si me mandan a otra unidad donde mi jefe me pide, probablemente vuelva a recaudar. Dicho esto, se le hace la prueba y pasó sin ningún tipo de problema. O sea, la prueba de polígrafo te pone verde, esta por lo menos, en el informe final te ponen verde, amarillo y rojo. Rojo es cuando no pasás. Ajá. Pero él antes ya dijo, y si me vuelve a pedir mi jefe, voy a volver a recaudar. Si en el futuro me vuelven a pedir, Voy a recaudar. Voy a recaudar. Ahora, la prueba de polígrafo se le hizo sobre lo que él estaba haciendo en esa unidad y Claro. que se O llevaba sea, un año en la esa prueba unidad. no salió Él que estaba era- limpio. No quedó claro que él fuera honesto, lo que era sincero. Quedó claro que él, en ese tiempo Sí, sobre ahí el no- cual se le claro. preguntó, él Estaba limpio. estaba limpio. Pero recaudó De antes hecho, y volvería a recaudar. de hecho, la prueba de polígrafo no es que te hacen una vez. O sea, famosos te dicen, pasó todas las pruebas. No siempre pasa el personal. Y no quiere decir que porque no pasaste la prueba de polígrafo, un personal es descartado. O sea, en eso nosotros recibimos mucho asesoramiento de la unidad de contrainteligencia de carabineros, también de la policía colombiana y que sé yo, tenía mucha experiencia en eso, hacían pruebas aleatorias a todo el personal. O sea, la prueba de fiabilidad, además no es solamente el polígrafo, son otras cuestiones, como por ejemplo tu casa, dónde vivís, Sí, qué claro. auto Claro. tenés. No es ni como difícil saber quién está tampoco muy metiendo la difícil. mano en la nata o no, ¿verdad? Para mí Abogado. que la prueba del polígrafo se usaba antes justamente para la preselección de personales. Sí. Porque normalmente esos son psicológicos. Si vos sabes que te van a someter a una prueba de polígrafo, ¿verdad? Tu mente luego ya está pensando solamente en eso. Entonces cualquier pregunta que te haga, automáticamente vos te olvidás, quería contar bien, pero te olvidaste y ya está ya ahí. Porque si vamos a irnos a eso, entonces, no sé, ya no tendríamos más policía, ni ministros, ni nada por el estilo. Ahora,
La No, pero cuestión... hay una ciencia para el tema del hay una polígrafo. ciencia, ¿verdad? Pero es Tampoco una psicológico. cuestión- Es psicológico. No, por supuesto. Eh, Por psicológico. ejemplo, hay gente que se droga. Hay gente que, por ejemplo, Para someterse a la prueba. claro, pero esto es una ciencia. Yo no soy especialista en el tema y también ya. Pero, por ejemplo, se detecta, o sea, gente también se hace análisis sanguíneo, qué sé yo, Claro. para ver si. Y gente que tomó calmantes y qué sé yo, para evitar. Ponerse nervioso. Supongo que habrá gente dicen que hay gente que tiene entrenamiento para pasar prueba de polígrafo. Dicen. Claro. O sea, a lo mejor el comandante No, sabe. aparte no. El polígrafo solamente lo que hace es una medición de la verdad, si está diciendo la verdad o no. Claro. Yo puedo decir, soy narcotraficante. Claro, Y que va sale- a que salir sale positivo, verde, claro. sí, real. Claro. El comisario Guillén no mintió. claro. Eso no es ninguna Por eso, garantía. o sea, lo que queda claro es que es sincero, no que sea honesto. Es sincero, una prueba de sinceridad es. Claro. ¿Verdad? Tengo que hacer enseguida el corte, pero te quería preguntar, abogado, Sí. ¿cómo está funcionando el resto de la policía con relación a tu cliente? Porque se habló en algún momento de que había como vehículos que la estaban vigilando. Siempre hay una suerte de espíritu de cuerpo también de protección. Así mismo. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, lo que había comentado Tania, ¿verdad? Había vehículos sospechosos circulando por el barrio. Y en eso quedamos que el papá y el hermano iba a estar viendo las Las cámaras de los seguridad. vecinos de repente. Porque viste que esto también ya del susto que se llevó y demás cosas. Ayer recién reaccionó la chica. Y ayer reaccionó y ya se enfermó. Y sí, seguro. Entonces, La tensión es tremenda. así como le estaba diciendo, tal vez también como el polígrafo sea tipo psicológico, que de repente de todo ese embrollo que tenía en la cabeza, ahora que se le pasa más o menos, reaccionó, se despierta y empieza otra vez a enfermarse porque Claro. se asustó de lo que le pasó. O sea, vamos a hablar enseguida, tengo que hacer la pausa, pero al volver te iba a pedir, Castro Guillén, esta es una sociedad en donde el éxito se mide por el dinero. Sí. Esa es la verdad. Sí, No importa la profesión que vos tengas, el tema es cuánta plata está ganando. Yo supongo que la tentación para un policía debe ser enorme, porque no debe ser muy difícil hacer plata en la policía, de manera deshonesta, ¿verdad? Ganar de manera honesta es casi imposible. Sí. Pero de manera deshonesta las facilidades que hay son No, tremendas. tentaciones tener cada paso. Vamos a hablar de eso. Brevísima pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, vamos a hablar enseguida de un tema que estábamos mencionando fuera de micrófono, con una cuestión clave, ¿verdad? El tema de la diferencia entre el Ministerio del Interior y la comandancia de la policía y las funciones que tiene cada uno, ¿verdad? Porque sabemos que en realidad el Ministro del Interior no está en la cadena de mando de la policía. O sea, el Ministro del Interior está... Está por Constitución, artículo, creo que el 165. La Constitución dice, no en el caso de las Fuerzas Armadas, no, pero la Constitución dice que la policía, no recuerdo qué palabra usa, pero se subordinará al Ministro del Interior. no dice Ministro del Interior, al ministro encargado de la seguridad de... bueno. Dice expresamente, y tal es así que la ley de defensa, la ley de defensa nacional y seguridad interna establece también esa cadena de mando. O sea, el caso del ministro de defensa no, lo cual es un anacronismo. O sea, ¿para qué? Para ministro de defensa, para hacer de pasapapeles no tiene ningún sentido. Sí, no, acá En todos los países que conozco, por lo menos los países democráticos, el ministro de defensa está en la cadena de mando. Y acá Está el hubo- presidente y después está el ministro de el Defensa. ministro. Te digo más, acá por ejemplo, en la Constitución no figura el cargo de comandante de las fuerzas militares, por ejemplo. Sin ¿no? embargo, Creamos. se creó. Se creó porque por una cuestión que venía de la dictadura, que las Fuerzas Armadas estaban a cargo de un comandante militar. Claro. Y por eso también fíjate vos que se intentó ponerle al ministro de Defensa varias veces en la cadena de mando. Y a Soto casi lo destituyeron justamente cuando
cuando se iba a tratar la ley donde se le incluía al ministro de Defensa en la cadena de mando, que entre paréntesis no decía nada, porque decía el ministro de Defensa estará en la cadena de mando, pero en la parte de las competencias, el comandante de las fuerzas militares tenía todas las competencias que en realidad le corresponden al comandante en jefe, que es el presidente de la República. Entonces, pero de todas maneras le hicieron ahí una cuestión palaciega al ministro Soto, casi le costó el cargo en esa ocasión. Después terminó renunciando el ministro Soto porque le puenteaban y bueno, en el caso de él no le puenteaban porque en realidad él no está en la cadena de mando, ¿verdad? Pero Claro. una cuestión de sentido común te dice que si tenés el cargo político, por lo menos el presidente tiene que escuchar. Bueno, este tema de la ¿cómo hacemos para evitar o para minimizar, digamos, el riesgo de corrupción cuando es tanto lo que puede ganar un policía corrupto y tampoco lo que gana siendo un policía honesto, ¿verdad? Sí, yo quiero compararte el salario oficial de la policía en relación a otras instituciones. Creo que es la única institución que no cobra horas extras. La policía no cobra. No cobra horas extras. ¿Y cuánto gana promedio hoy un policía? Yo soy comandante de la policía jubilado. Y el comisario general Sotelo gana el mismo sueldo mío. 9.200.000 guaraníes. El director de guardería del Parlamento gana 14.500.000 más los beneficios que llega ya por los 28 a 30 millones. Lo que pasa es que es más difícil tener un par de Es párvulos lógico que- manejar una guardería de 30 chicos que maneja 25.000 hombres la seguridad del país. Claro, Valga la ironía, sí. ¿verdad? ¿Y eso gana el comandante de la policía hoy? Pero lastimosamente no te traje mi liquidación de sueldo. Ese es el sueldo y alguien que me Antes desmienta. No llegaban, bueno, la mayoría del personal no llegaba al mínimo, cuando yo asumí no llegaba al mínimo y el comandante creo que, bueno, también los sueldos eran mucho más bajos en esa época. Yo como ministro creo que empecé ganando algo así como 14 millones, algo por el estilo, y 14, 15 y el comandante ganaba menos. O sea, no tiene ningún sentido. Nosotros hicimos... vos hiciste una pregunta clave del tema, bueno, ¿qué hacer para que la policía no se corrompa? Pues estamos hablando de 300 gramos de cocaína que estaba en poder de la policía. Eso cuesta 10.000 o 15.000 dólares. Por ahí. Depende del mercado, pero como somos un país de tránsito, vamos a tirar para abajo, entre 10.000 a 20.000 dólares, ponerle fácil, Claro. ¿verdad? Fácil. Pero de todas maneras, o sea, nunca vas a competir contra eso. Nosotros tomamos como ejemplo las policías que mejor funcionan en Iberoamérica, España, Colombia, Iberoamérica, España, Colombia, Chile. Claro. ¿Qué es lo que nos decían mucho ahí el personal policial? Uno nos decía el tema, no es tanto el monto del salario, que por supuesto tiene que ser un monto razonable. En esa época creo que en Chile, qué sé yo, los que ganaban más estaban por los 4.000, 5.000 dólares. Pero nos decían, no es tanto eso, sino una serie de beneficios adicionales. Por ejemplo, buena salud para los hijos y la familia, buena educación. En Chile, en Colombia, tienen instituciones de educación, inclusive para hijos de policía. Tienen las villas policiales. Fíjate vos, un policía de Capitambao, un policía de uno de los barrios periféricos. Él está más cerca, él se va a trabajar y le deja a su familia sola. Y él tiene que combatir la inseguridad en el barrio donde vive su familia algunas veces. Entonces, ¿cómo él va a trabajar tranquilamente? Entonces, lo que nos aconsejaban mucho es un salario básico, razonable, buenas prestaciones, o sea que el policía tenga mucho que perder si pierde su cargo, si sale de la institución. O sea, eso a nosotros nos decían que es inclusive mucho más importante que el monto del salario. No digo por esto que no sea importante el monto del salario. Claro. No sé si vieron ayer el informe de uno de los canales de televisión. Lo que el Estado paraguayo gastó en seguro médico de funcionarios públicos, 266 millones de dólares año 2015. Y ahí no incluye Policía Nacional. Sí. No incluye Policía Nacional. Y están los mejores sanatorios, los mejores planes de seguros médicos, que incluye a la esposa, hijo y todo y demás deudos. Sí. Claro. Los policías, al hospital de policía. Si hay remedio, hay, si no hay, no hay. No, pero peor. Cuando un policía caga abatido, ¿cuánto es el seguro de vida? 30, 40 millones. 30 millones de 30 guaraníes. millones. Y si el comandante tiene sensibilidad social,
le va a conseguir un puesto de trabajo a la viuda dentro de la institución. Normalmente eso es lo que se estila, ¿verdad? Pero imagínate vos la injusticia. Sí, hay policías que mueren en función por accidente de tránsito y qué sé yo, pero está el de la FOPE, por ejemplo, o el que está en el norte con el narcotráfico, con el EPP. Y la expectativa si muere es que su familia va a ser indemnizada con 30 millones de guaraníes. Que es una bicoca. O sea, yo te iba a decir, nosotros nos encontramos, nosotros dejamos una ley, un proyecto, una de las últimas cosas que yo hice fue mandar un proyecto de ley de salario, donde establecíamos, por ejemplo, un plus especial para el que se arriesga, por ejemplo, para el de la FOPE. O sea, ¿qué incentivo tiene alguien de estar en la FOPE, por ejemplo? Que es un entrenamiento riguroso, aparte tenés mucha mayor posibilidad de estar en un tiroteo, de ser herido, de caer abatido. O sea, tener una posibilidad real de ser abatido, ¿verdad? De morir en el cargo. ¿Y qué incentivo tenés? Claro, ¿qué incentivo tenés si tu camarada que se recibió, que estudió lo mismo que vos, está, qué sé yo, como administrativo o como ayudante de algún comisario en una oficina? O sea, ganan lo mismo. ¿No existe el rubro de peligrosidad en la policía? Bueno, eso existe, exposición al peligro existe. Es un rubro, eso creamos nosotros. Sí. Creo que son 2 millones de guaraníes más o menos el promedio. Entre 500, sí. Bueno, inicialmente era entre 500.000 y 2. De acuerdo al grado del personal policial. Pero ahora otras cosas, desarraigo. Claro. El oficial Guillén va trasladado de Asunción, va trasladado, qué sé yo, a Puerto Iguapomó, departamento de San Pedro. Me voy a la comisaría. ¿Se me paga un desarraigo? No se me paga. Tengo que ver dónde vivir. A lo mejor la comisaría del lugar es una choza. Claro. Tengo que alquilar. La cuestión de viático. El comisario me ordena, usted va a ir a Pilar, vaya a traer un vehículo recuperado. Tengo que ver la forma de cómo desplazarme hasta Pilar y traer aquel vehículo recuperado. No hay viático. Mientras que otras instituciones, póngale justicia electoral, se va a hacer un acta en Capiatá y por los 20 kilómetros que hay multiplicado por 500.000, qué sé yo, le sale 2 millones de guaraníes, 3 millones de guaraníes desplazarse hasta Capiatá. Ese es otro problema también. Dos problemas más. Por ejemplo, en otro país, al policía le avisan con tiempo, pero luego usted va a ir. Otro problema es que muchas comisarías ni siquiera tienen un oficial al frente. Ustedes recordar, pues nadie se quiere ir, nadie quiere salir de donde vive, ¿verdad? Porque es cierto, no te pagan por desarraigo, te separas de tu familia. En otros países te avisan un año antes que te van a comisionar, qué sé yo, a otra región por 2 años. Te buscan un lugar donde vivir, le buscan colegio a tus hijos. Es más, en Chile, por ejemplo, ven mal que el policía vaya solo y que no vaya con su familia, pero también el policía sabe que va a estar 2 años. Acá te nombran, qué sé yo, jefe de policía de Amambay. Te vas a estar 3 meses. No le gustó a alguien tu trabajo y a los 3 meses volves. O sea, no tuviste tiempo ni siquiera de sentarte en tu silla. O sea, vos ves el promedio. Quería ir a eso, que es el tema de cuál es la carrera en la policía. O sea, porque se supone que si vos entras, vamos a suponer, tenés vocación, Sí. dijiste, está bien el salario, no es gran cosa, pero a mí me gusta este tema. Yo tengo la convicción del trabajo de policiamiento. Pero tiene que haber una carrera, ¿verdad? O sea, ¿qué posibilidades tengo yo de llegar Obviamente, sino que no tenemos estabilidad. Claro. Estamos sujetos a la turbulencia social o turbulencia política o hasta turbulencia periodística. Ahora, ¿y cada ascenso depende del Parlamento? No. Ahí no. Recién de comisario a comisario principal. Ahí ya. No, pero además hay que distinguir, o sea, el ascenso tiene que tener el acuerdo del Parlamento, pero el comandante es el que, o sea, en teoría porque muchas veces hay presiones políticas subterráneas, ¿verdad? Pero el comandante tiene plenos poderes para disponer de las comisarías y de los cargos de la Policía Nacional. O sea, el comandante es el que decide a dónde te vas. Bueno, sí, pero tu ascenso, o sea, va a depender del comandante de turno. No. Primero se asciende por promociones. Ah. Claro. Ahora le corresponde la promoción 2014, va a ascender. De comisario a comisario principal. El Tribunal de Calificaciones de la Policía, dicho sea de paso, ahora se están reuniendo. Sí. Estudia caso por caso, perfecto, de los 46 integrantes, 45 están en condición de ascender. Fulano no ascendió por tal motivo. Eso se remite al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior pasa
a la Presidencia de la República para que ésta a su vez envíe al Parlamento para que el Senado preste su acuerdo. Artículo constitucional, eso está, ¿verdad? Así que primero tiene que pasar el Tribunal de Calificaciones dentro de la policía, luego el acuerdo parlamentario respectivo y por último... Sí. O sea, pero en definitiva para que Hacienda va a depender de la voluntad política. Sí. Ahora, fundamentalmente el acuerdo político del Senado. En el Senado está la cuestión. ahora es raro que, yo no sé, en los años que estuve yo no tuve ningún Inconveniente. ningún problema con los ascensos. En Es cierto. Yo hacíamos un trabajo fuerte sobre el Parlamento con todas las bancadas. Lobby. En mi sí. administración Tuvieron. tuve oficiales que no iban a ascender. Suerte que la noticia se filtró antes y tuvimos que hacer lobby, cosa que no corresponde. Claro. Porque para mí, envió los antecedentes de Luis Vareiro, impecable todo. Ah, pero había sido que Luis Vareiro hace 18 años en Carapeguá le apresó al hijo del doctor Filisola. Claro. Ese no asciende. Ese es el problema. Ahí está el acobardamiento del personal. Hasta ahí no me voy a hacer. Pero ahí está lo que decía al principio. Si desde la presidencia y desde el ministerio hay un apoyo al comandante, entonces se le blinda al comando institucional. Entonces el comandante sencillamente dice, ese es un tema político, el manejo con el Parlamento, un tema político, yo tengo vedado ese tema. Claro, yo tengo que hacer la pausa antes de esto, ¿sí? Porque me olvidé de arrancar con esto y es muy importante, señores, porque sin los auspicios no podemos mantener los debates periodísticos al aire. En Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado, porque queremos que estés siempre conectado. Por eso todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalo a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para vos, para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, a ver, un par de cosas. Yo no sé cómo funciona en otros países el tema de la policía, Rafael, pero tengo entendido que, por ejemplo, por decirte, la Policía Federal Norteamericana, el FBI, investiga a políticos, a la clase política, a parlamentarios, o sea, Sí. no está atada a la clase política, ¿verdad? Tiene una fuerza que va más allá de los gobiernos de turno. Ese es un tema importante porque que es una de las reformas que quiso hacer Carmelo Caballero, pero hasta ahora no avanzó lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? La policía tiene dos grandes ramas. Eso se ve muy bien en el Brasil, se ve en Estados Unidos. La rama, vamos a decir, la rama preventiva, que es el personal de calle, vamos a decir que es el personal que hace el policiamiento, como decir que, y la rama investigativa. ¿Qué es lo que pasa? Acá las dos ramas están mezcladas. O sea, sí, hay una dirección de investigaciones, pero tiene ramo, no sé si de dirección o de dirección general, pero está dentro del mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo? La Policía Federal, el FBI, el FBI depende del Ministerio de Justicia, que vendría el ministro de Justicia en Estados Unidos, una especie de fiscal general del Estado, Sí. y el FBI depende de él, pero tiene un amplio margen para investigar. Ahora, ¿qué pasa también? Que acá también se pervirtió mucho con la implementación de la reforma penal. ¿Qué es lo que pasa? En otros países, ¿cómo funciona la investigación penal? La policía hace el trabajo técnico de la investigación, la policía de investigaciones, que le puede investigar a un senador, al presidente. La policía israelí ha tumbado a varios presidentes israelíes, ¿verdad? Y ahora lo que estamos viendo en el Brasil, eso todo empieza con la Policía Federal, que es muy parecida al FBI. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la policía? La rama investigativa de la policía, normalmente una policía especial, hace todo el trabajo técnico de la investigación. Cuando tiene un caso, o ellos creen que tiene un caso, ahí van al fiscal y le llevan lo que tienen al fiscal. Y el fiscal ahí ve la investigación técnica que hace la policía, ve desde un punto de vista jurídico si se ajusta a algún tipo penal. Entonces el fiscal puede decir, bueno, no tengo elementos suficientes para un caso penal y no estoy de acuerdo con la línea de investigación de ustedes, vayan por este lado en todo caso. Pero acá
como que se confundieron los roles. Al final el fiscal hace de imagínate, la policía tenía, el laboratorio criminalístico de la policía tenía un nivel excelente. Y en un momento determinado eso se fue pasando a la Fiscalía General del Estado, lo cual es una perversión porque finalmente el fiscal, que es parte de un proceso, es el jefe del que hace los trabajos técnicos, del que hace las pericias. Claro, el fiscal en realidad es un hombre de derecho. Claro, no de investigación policíaca. No es un detective, el fiscal no es un detective. Claro. O sea, el policía debería hacer esa parte del trabajo, para lo cual tenés que tener una institución así muy... La Policía Federal, por ejemplo, en la Policía Federal vos tenés que tener un título universitario. La Policía de Investigaciones de España también, vos tenés que tener una licenciatura. ¿Y eso cómo se cambia por la ley? Sí, eso con la ley nosotros podríamos... crear esa podríamos policía crear, no federal, pero de investigación. Sí, la Policía de Investigaciones, o dividir en dos grandes ramas. Nosotros pensábamos cuando trabajamos con Carmelo y con la cúpula policial, pensamos que para que no sea tan drástico el cambio, por ejemplo, que haya dos subcomandancias, ¿verdad? Y que una subcomandancia esté a cargo de la rama investigativa y otra de la parte preventiva. Y llegar a tener dos policías. En Chile están así ahora. Acá la impresión que da, que se tiene, comisario, es que la policía es como que se agota en apagar el incendio, ¿verdad? El motochorro es el tipo que la salta acá, pero detrás de eso, ahora empiezan a haber bandas, pandillas, ¿verdad? Sí. Se supone que hay una construcción, ¿verdad? Hay una nueva organización, o es el tema de la droga. O sea, requiere un nivel de investigación que va más allá del trabajo de calle. Es que todo el sistema penal, Código de Procedimiento Penal, Código Procesal Penal, parió mal. Al empezar se aplicó mal y esta es la hora que la Fiscalía tiene 100% de protagonismo. Yo no puedo iniciar una investigación contra Luis Vareiro porque a cada 2 días el fiscal me dice, ¿y usted por qué no comunicó? Vaya adentro. Ustedes se dan cuenta la tirantez que hay entre la Fiscalía y la policía actualmente. ¿Por qué el personal de la comisaría 11, que estuvo inmerso en este caso, están en la Penitenciaría Nacional? Que no corresponde, y el doctor sabe eso. La ley nos ampara a los policías en servicio activo, que tenemos que estar privados de libertad en penitenciarías especiales, por el riesgo que corremos. O sea, la agrupación especializada sería. Agrupación especializada en ese caso. Que está lleno de civiles. Que está lleno de civiles. Sí. Pero resulta que un narco, fulano de tal, es remitido a Tacumbú y el abogado, con algún pretexto, consigue con el juez de que vaya a la agrupación especializada porque corre riesgo en Tacumbú. Sin embargo, el policía que remitió a 500 internos de Tacumbú va a compartir con ellos, estando en servicio activo. Y la presunción de inocencia. Y si esto sale limpio y sobreseído, ¿qué hacemos? Hubo una reunión en Burubicharó hace 10, 12 días. Creo que tu audacia periodística te ha de hacer saber que hubo un encuentro. Y parece que hubo términos fuertes sobre la mesa. Estuvo la presidenta de la Corte, estuvo el fiscal general, estuvo el comandante de la policía, el presidente de la República. Y ahí se quitó unos traspitos al sol por parte del Ministerio Público. La primera vendetta viene acá con el caso del doctor González. Policía adentro. La presunción de inocencia. Yo exijo para el personal mío. ¿Por qué no ordena reclusión en su unidad o reclusión domiciliaria como a cualquier otro? Y bueno, si salen sobreseídos. Ahora, también el tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con la presunta víctima? Porque yo te digo, si yo fui víctima de extorsión de parte de 4 policías... Sí, perfecto. Y después van a estar libres ellos. ¿Y quién me protege a mí? Porque... No, y se ordena como cualquier otro, como cualquier magistrado o como cualquier fiscal sorprendido en flagrancia. Se ordena su reclusión domiciliaria. Es más, en este caso, si no quieren dar reclusión domiciliaria, que guarden reclusión en su unidad. Pero no allá en la penitenciaría de Tacumbú, con reos comunes. ¿Qué decís, doctor? El problema está que en este caso en especial, por ejemplo, ¿verdad? El hecho ocurrió y a simple vista de todo el mundo, hablo de todo el mundo porque he recibido casi más de 900 mensajes de diferentes puntos de otras ciudades, ¿verdad? Evidente que estos policías actuaron de mala fe, procedimiento mal hecho. Lo que estaba diciendo acá el comandante,
a partir del Código Procesal Penal dice que se enquilombó todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Código Procesal Penal dice claramente la forma de proceder de un policía. Ahí dice que tiene que comunicar 6 horas antes y tiene que estar intervenido con un fiscal del caso para proceder a estos tipos de allanamientos que hicieron la policía. A partir de ahí, no es el código que está mal. El código habla perfectamente cómo se tiene que actuar. ¿Por qué no hacen? Y ahí está la incógnita, entre comillas, de por qué no se quiere hacer. Evidentemente porque hay alguna plata de por medio de extorsión que se quiere hacer, ¿verdad? En segundo lugar, después de lo que pasó con Tania, ¿por qué inmediatamente después, más o menos, ya retiré la copia del expediente, pero todavía no estoy empapado en el tema, la falsificación de la firma de un juez para hacer el procedimiento? Entonces, todo eso implica que efectivamente hubo un mal procedimiento y hubo también ya un hecho ilícito por parte de los policías. Y lo que comete hecho ilícito, como cualquier civil, entonces tiene que ir adentro. Para eso está la cárcel. Ahora, que esté como uniformado en cuestiones de que está todavía activo, ya es otra cosa. Claro. No, así ya depende ya de los comandantes. Es necesario que obviamente rige la presunción de inocencia hasta que haya sentencia, ¿verdad? No, por el otro supuesto. lado está la protección de la víctima, Ahí está ¿verdad? otro ¿Qué problema. seguridad le damos? Porque obviamente se trata de policía. Pero se me va el tiempo y quedaron una cantidad de cosas que yo creo que hay que seguir desarrollando. Obviamente hay cuestiones que plantearse, ¿verdad? Es cierto, hoy la Fiscalía es la que tiene, la que oficia de policía, ¿verdad? Que hace el de detective. Y cuáles son los límites, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la policía? Creo que queremos ser más papitas que el Papa en esa situación. Cuando explota algo así, y esto vende porque uno mira cualquier noticiero en todos los canales y ve que 20, 25 minutos lleva la cuestión de inseguridad. Sí. Y esto vende mucho, ¿verdad? Cosa que no cobramos nosotros los policías. Había ya abogado que opinaba de que para cada revisión de vehículo hay que tener una orden judicial específica. Automóvil Toyota, chapa número tal. Imagínense. Y yo les pregunto, y cuando alguien está rondando alguna entidad bancaria un viernes a la siesta y son revisados y encontrados como fueron encontrados hace poco, en la jurisdicción de la 11 justamente, en la esquina de la cooperativa San Cristóbal. No, pero hay que buscar. ¿Cómo el corte? Este fue mi último bloque. O sea que se me acabó el tiempo, Pico. Bueno, yo tengo que agradecerle lamentablemente que quedamos acá en la parte, digamos, más picante Yo del tema. te quería decir, la sensación no es solamente sensación. O sea, Sí, no, en yo creo que hay seguridad, inseguridad. Es en real. inseguridad muchas veces la sensación está exagerada, pero en nuestro caso hay números duros, hay inseguridad. O sea, yo creo que tenemos que terminar, para no dejar picando esa que fue tu primera pregunta, es un tema serio y creo que el gobierno tiene que llamar a los diferentes sectores, crear grandes consensos sobre la política de seguridad, sobre el modelo de policía, sobre el modelo de justicia, porque esto se va a ir agravando. Sí, no, yo también creo que, creo que la inseguridad es real, o sea, es real, no hay crece. discusión. No, hay Ahora, una psicosis. ¿cómo se enfrenta? Es el tema de fondo. Y a mí me hubiese gustado, si vamos a hacer una cadena, vamos a estar en cadena con la televisión, bueno, tendría que ser un anuncio como vamos a citar a todos los poderes y vamos a ver cómo se plantea esto. Un debate. Y no que nos digan, ¿sabes qué? Vamos a reducir 100 guaraní el pasaje. Caligari, aprende a hacer tu trabajo. Señores, con esto nosotros nos vamos. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.